Existe una decisión que en el México rural separa a los vaqueros experimentados de los principiantes, una elección que determina si una jornada de trabajo termina en éxito o en tragedia. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas que trabajan en el campo toman esta decisión basándose en tradición, en estética, en orgullo masculino, sin jamás haber visto los datos reales sobre cuál animal es verdaderamente superior para trabajos que pueden literalmente matar tanto al jinete como a la bestia si se elige mal. Cada año en ranchos del norte de México ocurren accidentes graves, lesiones permanentes y muertes evitables que comparten un denominador común devastador. Alguien eligió un caballo para un trabajo que solo una mula podía realizar con seguridad. Y aquí está lo que nadie te ha dicho, lo que los vaqueros viejos saben, pero raramente explican a los jóvenes que llegan pensando que velocidad y belleza son las únicas métricas que importan. La respuesta a si debes usar caballo o mula para trabajos forzados no es simple ni universal, pero existe una verdad brutal respaldada por siglos de experiencia práctica en terrenos que no perdonan errores. Hoy vas a descubrir exactamente qué animal debes elegir para cada tipo de trabajo, según el conocimiento acumulado de generaciones de vaqueros mexicanos que aprendieron estas lecciones de la forma más dura posible. Y te garantizo que lo que estás a punto de conocer va a destruir completamente los mitos que la cultura popular ha construido sobre estos animales. La primera pregunta que cualquier persona hace cuando escucha que las mulas son superiores a los caballos para ciertos trabajos es siempre la misma. ¿Cómo es posible que un híbrido estéril, un animal que ni siquiera puede reproducirse, supere a un caballo de pura raza en cualquier métrica que importe? La respuesta está en la biología fundamental de lo que significa ser un híbrido entre dos especies relacionadas pero distintas. La mula es el resultado del cruce entre un burro macho y una yegua hembra, y este cruce específico produce un fenómeno genético que los científicos llaman vigor híbrido o heterosis. La mula hereda 63 cromosomas, un número impar que resulta de combinar los 64 cromosomas del caballo con los 62 del burro, y esta configuración genética única le confiere características que ninguno de sus padres posee individualmente. Del caballo hereda tamaño, fuerza muscular y capacidad de trabajo sostenido. Del burro hereda inteligencia cautelosa, resistencia metabólica extraordinaria y esa característica que muchos interpretan como terquedad, pero que en realidad es evaluación de riesgo superior. El caballo evolucionó durante millones de años como animal de presa, optimizado para velocidad explosiva y respuesta de huida instantánea ante amenazas. Su instinto fundamental es reaccionar primero y pensar después, obedecer comandos del jinete incluso cuando esos comandos podrían llevarlo directo al desastre. La mula, en contraste, hereda del burro una mentalidad completamente diferente. No actúa por impulso, evalúa riesgo antes de obedecer, se detiene y analiza situaciones que un caballo atravesaría ciegamente siguiendo órdenes. Esta diferencia comportamental fundamental se manifiesta de formas concretas y medibles en situaciones de trabajo real que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. En terrenos montañosos, en senderos estrechos al borde de precipicios, en cruces de ríos con corriente fuerte, la mula se detiene, observa, evalúa si el camino es seguro antes de avanzar. Si detecta peligro real, simplemente se niega a moverse sin importar cuánto insista el jinete. Esta característica, que frustra enormemente a vaqueros inexpertos, que quieren que el animal obedezca sin cuestionar, ha salvado literalmente miles de vidas a lo largo de los siglos. Los vaqueros mexicanos más experimentados, aquellos que han trabajado décadas en las sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas, tienen un dicho que resume esta diferencia perfectamente. El caballo obedece, la mula te salva. Cuando un jinete ordena a un caballo cruzar un puente inestable, el caballo intentará obedecer incluso si el puente colapsa bajo su peso. Cuando un jinete ordena a una mula hacer lo mismo, la mula se detiene, evalúa la estructura y si percibe inestabilidad peligrosa, se niega rotundamente a avanzar.
No es desobediencia, es inteligencia de supervivencia que supera el entrenamiento y la sumisión ciega. Pero la superioridad de la mula en trabajos forzados no se limita a comportamiento cauteloso. Existe una diferencia física medible en capacidad de carga sostenida que cambia completamente la ecuación económica para cualquier rancho que depende de transporte de materiales pesados. Las mulas pueden cargar entre 20 y 30% más peso que un caballo de tamaño equivalente durante jornadas completas de trabajo sin mostrar signos de fatiga extrema o colapso físico. Esta diferencia no es marginal ni trivial. En un rancho donde se transportan cientos de kilos de madera desde las montañas, donde se mueven cargas de suministros por rutas que toman días completos, esa capacidad adicional de carga se traduce directamente en menos viajes, menos tiempo invertido, menos animales necesarios y menos riesgo de lesiones por sobrecarga. Estudios de campo realizados por agrónomos en zonas rurales de México documentan que las mulas tienen tasas de colapso físico por sobrecarga significativamente menores que caballos realizando trabajos equivalentes. Cuando un caballo es forzado a cargar peso excesivo durante horas, sus patas comienzan a temblar, su respiración se vuelve errática y eventualmente el animal puede colapsar causando lesiones graves, tanto para él como para quien depende de él. La mula bajo las mismas condiciones mantiene ritmo constante, respiración controlada y capacidad de continuar trabajando horas adicionales sin declive dramático en rendimiento. El terreno es el factor que más claramente revela las diferencias entre estas dos especies, en contextos de trabajo forzado, en praderas planas, en caminos bien establecidos, en terrenos predecibles, la diferencia entre caballo y mula es menos pronunciada. Pero en el México rural real, en las sierras accidentadas del norte, en los cañones profundos de Copper Canyon, en senderos de montaña que serpentean al borde de caídas verticales de cientos de metros, la elección entre caballo y mula literalmente determina quién regresa vivo y quién no. Los caballos, con sus cascos diseñados para praderas y su centro de gravedad más alto, tienden a resbalar en terreno pedregoso o fangoso. Cuando un caballo pierde equilibrio en un sendero estrecho, su respuesta instintiva es pánico, movimientos bruscos que pueden empeorar la situación y resultar en caídas fatales. La mula, con cascos más pequeños, más duros y mejor adaptados para terreno irregular, tiene tracción superior en prácticamente cualquier superficie. Su centro de gravedad más bajo y su tendencia a moverse deliberadamente, en lugar de reaccionar con pánico, le dan estabilidad que ningún caballo puede igualar en condiciones difíciles. Pero más allá de la biomecánica física, está esa evaluación de riesgo que mencioné. Una mula se detiene automáticamente si siente que el terreno adelante es inseguro. Para cuando el jinete percibe el peligro, la mula ya ha tomado la decisión de no avanzar, y esa fracción de segundo de anticipación es exactamente lo que previene accidentes que en caballos resultarían en desastres. La inteligencia de la mula es un tema complejo que genera debate apasionado entre vaqueros porque desafía las nociones tradicionales de lo que significa que un animal sea entrenable. Los caballos aprenden comandos con relativa rapidez, responden bien a entrenamiento basado en repetición y recompensa, y generalmente intentan complacer a sus entrenadores siguiendo instrucciones. Pero los caballos también olvidan bajo estrés. Cuando un caballo enfrenta una situación que lo aterroriza, todo su entrenamiento puede colapsar en segundos y el animal revierte a instintos de pánico puro. Las mulas aprenden más lentamente que los caballos, requieren más paciencia durante entrenamiento inicial y no muestran el mismo deseo de complacer que caracteriza a los caballos domésticos. Pero una vez que una mula aprende algo, jamás lo olvida. Memoriza rutas con precisión fotográfica, recuerda cada hoyo, cada piedra suelta, cada sección de camino peligrosa que encontró una vez. Si una mula tropieza en un punto específico de un sendero, la próxima vez que pase por ese punto exacto, ajustará su paso automáticamente para evitar el mismo error. Esta capacidad de memoria a largo plazo, combinada con aprendizaje basado en experiencia directa, hace que las mulas más viejas
sean exponencialmente más valiosas que las jóvenes, porque han acumulado décadas de conocimiento territorial que aplican constantemente para navegar terrenos complejos. Los costos económicos de mantener caballos versus mulas añaden otra dimensión crítica a esta comparación que pocos consideran cuando toman decisiones basadas puramente en preferencias culturales o estéticas. Los caballos son más exigentes nutricionalmente que las mulas. Requieren forraje de mejor calidad, suplementos más frecuentes y cantidades mayores de alimento para mantener condición física comparable. Las mulas heredaron del burro esa eficiencia metabólica extraordinaria que les permite extraer nutrición de forraje que los caballos rechazarían como inadecuado. En ranchos donde el forraje de alta calidad es escaso o costoso, esta diferencia se traduce en ahorros significativos a largo plazo. Pero los costos veterinarios son donde la diferencia se vuelve verdaderamente dramática. Los caballos de trabajo sufren tasas mucho más altas de cólicos, problemas digestivos que pueden ser fatales si no se tratan rápidamente y que requieren atención veterinaria costosa. Las mulas tienen sistemas digestivos más robustos heredados del burro y muestran incidencia mucho menor de cólicos en estudios comparativos. Los cascos de los caballos requieren herraje regular, mantenimiento constante y son propensos a problemas como laminitis que pueden incapacitar al animal permanentemente. Los cascos de las mulas son más duros, más resistentes al desgaste y requieren menos intervención humana para mantenerse saludables. Quizás el factor más revelador de todos es la longevidad útil de trabajo. Un caballo de trabajo bien cuidado puede servir efectivamente durante 20 a 25 años, antes de que la edad comience a limitar seriamente su capacidad. Una mula de trabajo bien cuidada rutinariamente trabaja 30 a 35, incluso 40 años manteniéndose activa y productiva hasta edades avanzadas. Esta diferencia de 10 a 15 años adicionales de vida útil significa que la inversión inicial en una mula, aunque puede ser comparable o incluso superior a la de un caballo de buena calidad, se amortiza durante un periodo mucho más largo, generando retorno económico superior. Para rancheros que calculan costos a largo plazo, en lugar de solo el precio inicial de compra, las mulas representan inversión financiera superior en prácticamente cualquier escenario donde el trabajo principal involucra carga, transporte o labores en terreno difícil. Ahora bien, aquí es donde muchos vaqueros inexpertos cometen el error más costoso y más frustrante de todos. Intentan entrenar y manejar mulas exactamente como entrenarían y manejarían caballos, aplicando técnicas de dominación basadas en fuerza y en establecer jerarquía clara donde el humano siempre gana. Esta aproximación funciona razonablemente bien con caballos porque los caballos están predispuestos genéticamente a aceptar liderazgo jerárquico y a intentar complacer a figuras de autoridad. Con mulas, esta aproximación produce el fenómeno que los vaqueros llaman modo de bloqueo total. La mula simplemente se detiene, no avanza, no retrocede, no responde a ningún comando ni estímulo. Puede permanecer inmóvil durante horas si es necesario, esperando que el humano cambie de táctica. No es terquedad por terquedad, es una respuesta a lo que la mula percibe como irracionalidad o peligro por parte del jinete. Los vaqueros mexicanos más experimentados entienden que trabajar con mulas requiere negociación en lugar de imposición. Requiere ganarse el respeto del animal, demostrando competencia y juicio razonable, no mediante dominación física. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva que los vaqueros mexicanos con décadas de experiencia dan a la pregunta de caballo o mula para trabajos forzados? La respuesta es que depende absolutamente del tipo específico de trabajo, del terreno donde se realizará y de la experiencia del trabajador. Para arreo de ganado en praderas relativamente planas, para trabajo que requiere velocidad, maniobrabilidad y respuesta instantánea a comandos del jinete, el caballo, específicamente razas como el cuarto de milla, es superior sin discusión. Su agilidad, su instinto natural para ganado, su disposición a obedecer sin cuestionar en situaciones de alta presión,
Todas estas características lo hacen ideal para ese tipo de labor vaquera tradicional. Para transporte de cargas pesadas en terreno montañoso, para jornadas prolongadas que requieren resistencia absoluta, para situaciones donde la evaluación de riesgo del animal puede prevenir accidentes fatales, la mula es imbatible. Los ranchos más exitosos del norte de México, aquellos que han prosperado durante generaciones, no eligen entre caballo o mula de manera excluyente. Tienen ambos y saben exactamente cuándo usar cada uno. Esta sabiduría práctica, acumulada durante siglos de trabajo en algunos de los terrenos más despiadados del continente, es lo que separa a vaqueros que sobreviven décadas en el campo de aquellos que sufren accidentes evitables por elegir el animal equivocado para el trabajo equivocado. Existe una frase final que resume esta sabiduría de manera que ningún vaquero experimentado contradice. El caballo te lleva donde tú mandas, la mula solo te lleva donde puedes regresar. Esa diferencia, aparentemente sutil en palabras, es absolutamente fundamental en práctica, porque en el campo real, en las sierras donde un error significa caídas de cientos de metros, en cañones donde perderse significa muerte por deshidratación, en terrenos donde la naturaleza no perdona ni negocia, necesitas un compañero que tenga tanto interés en sobrevivir como tú mismo. Y ese compañero, para trabajos donde la supervivencia supera la velocidad como prioridad, siempre ha sido y siempre será la mula.